Bueno, ahora sí, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Hoy nuevamente vamos a empezar con ¿qué? Con el libro que hemos estado leyendo. Para los que pronto no han estado en otros capítulos, no hay ningún inconveniente. Estamos acá, ¿cierto? Cada capítulo habla de cosas diferentes, aunque todo trata de Jesús, pues cada capítulo habla de algo diferente. Entonces, pues vamos a dar inicio. Estamos en el capítulo 9 de Él escogió los clavos. Y el capítulo 9 dice, te invito a entrar a mi presencia. ¿Sí? Así es el título de este capítulo. Sigue diciendo, la promesa de Dios a través del costado. Del costado herido. Hebreos 10:20 dice, podemos entrar a través de un camino nuevo y vivo que Jesús abrió para nosotros. Nos lleva a través de la cortina, el cuerpo de Cristo. Efesios 2:18 dice, porque a través de él ambos tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Hebreos 4:16 dice, aproximémonos entonces al trono de la gracia con confianza, para que recibamos misericordia y gracia final que nos ayude en nuestro tiempo de necesidad. ¿Sí te escuchas? Imagínate a una persona, Uri estaba levantándole. Que una persona no ha podido entrar a la reunión, creo. Lo escribieron por el grupo. Nombre del grupo. Sí, creo que es Marisela. Yo creo que a ti no te da cuando tú lo mandas, porque yo lo mando y sí da. Ya miramos. Listo. Lo mando todo. No, es que no entiendo. Uri, reenvía el link al grupo, que así yo la otra vez, porfa. Voy, ya voy. Esto está abierto. Ellos entraron sin problema. ¿Pero te acuerdas de que estaba aquí? Ya. Te voy a esperar. Bueno, sí. ¿Ya entró? Dice. No. Esperamos a ver unos segundos a ver qué responde ella. Listo. Dice, imagínate una persona de pie frente a la Casa Blanca. Mejor, imagínate tú parado frente a la Casa Blanca. Estás en la vereda mirando a través de las rejas, sobre el césped hacia la residencia del presidente. Hacia la residencia del presidente. Tú bien presentado, bien peinado y los zapatos lustrados, te diriges a la entrada. Caminas con paso firme y seguro. No podría ser de otro modo. Has venido a reunirte con el presidente. Tienes un par de asuntos que te gustaría discutir con él. Primero está el asunto de la toma de agua frente a tu casa. Le pedirás que por favor suavice un poco el color rojo con el que está pintado como esta ahora es muy brillante. Luego está tu preocupación por la paz del mundo. Tú estás en pro de ella. ¿Podría él lograrla? Y finalmente, los costos de la educación son demasiado altos. ¿Podría él llamar a la oficina de administración de la escuela donde estudia tu hija y pedirles que la rebajen un poco? Sin duda que él debe tener alguna influencia allí. Todos son asuntos importantes, ¿no es cierto? No le tomará más de unos minutos. Además, le traerás algunas galletitas que él podrá compartir con la primera dama y la primera mascota. Así, con tu bolsa en la mano y una sonrisa en el rostro, te acercas al portón y le dices al guardia, quisiera ver al presidente, por favor. Él te pregunta tu nombre y tú se lo das.
Te mira, fija su atención en su lista y dice, no tenemos registrada su cita. ¿Hay que tener una cita previa? Sí. ¿Cómo puedo hacerla? A través del personal de su oficina. ¿Me podría dar su número telefónico? No, es privado. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Es mejor que espere a que lo llamen. Pero si no me conocen, el guardia se encoge de hombros. Entonces, lo más probable es que no lo van a llamar. Después de eso, das media vuelta e inicias el regreso a casa. Tus preguntas han quedado sin contestar y tus necesidades insatisfechas. Y estuviste tan cerca, si el presidente hubiera salido al jardín, podrías haberlo saludado y él te habría saludado a ti. Estuviste a solo unos metros de la puerta de entrada a su oficina, pero fue como si hubieses estado a kilómetros de distancia. Tú y el presidente estaban separados por la cerca y el guardia. Luego está el problema del servicio secreto. Si hubieses logrado entrar, te habrían detenido de inmediato. El personal habría hecho lo mismo, había demasiadas barreras. Y las barreras invisibles, barreras de tiempo. El presidente demasiado ocupado, barreras de estatus, tú no tienes influencia. Barreras de protocolo, tienes que ir a través de los canales correspondientes. Te alejas de la Casa Blanca con nada más que una dura lección. No tienes acceso al presidente. Tu charla con el comandante en jefe, olvídala. Tendrás que ver por ti mismo cómo solucionas el problema de la paz mundial y la toma de agua que hay frente a tu casa. Es decir, a menos que él tome la iniciativa, a menos que al verte en la vereda se compadezca de tus problemas y le diga al jefe de su personal, ve a aquel hombre con la bolsa de galletas en su mano, vaya y dígale que me gustaría charlar con él en unos minutos. Si él da esa orden, todas las barreras se vendrán abajo. La oficina OAS llamará al jefe de seguridad, el jefe de seguridad llamará al guarda y el guarda te llamará por tu nombre. ¿Sabes qué? No se lo puedo explicar, pero la puerta de la oficina oval está abierta de par en par para usted. Tú te detienes, te vuelves, sacas pecho y entras por la misma puerta donde momentos antes se te negó el acceso. El guardia es el mismo, la puerta es la misma, el personal de seguridad es el mismo, pero la situación no es la misma. Ahora puedes entrar a donde antes no pudiste. Y algo más, ya tú no eres el mismo, te sientes alguien especial, escogido. ¿Por qué? Porque el hombre de allá arriba te vio allá abajo e hizo posible que entraras. Sí, tienes razón, es una historia fantástica. Tú y yo sabemos que tratándose del presidente no valdrá contener la respiración, no habrá invitaciones especiales, pero tratándose de Dios, agarra firme tus galletitas y empieza a caminar, porque ya la invitación está hecha. Él te ha visto, te ha oído y te ha invitado. Lo que una vez te separaba ha sido quitado. Ahora en Cristo Jesús, tú que estabas lejos de Dios, has sido puesto cerca. Efesios 2:13. Nada queda entre tú y Dios, sino una puerta abierta. Pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Si no pudimos entrar para ver al presidente, ¿cómo pudimos conseguir una audiencia con Dios? ¿Qué pasó? En una palabra, alguien descorrió la cortina, alguien rompió el velo. Algo ocurrió en la muerte de Cristo que abrió la puerta para ti y para mí. Y ese algo lo describe el autor de Hebreos. Así, hermanos y hermanas, estamos completamente libres para entrar al lugar santísimo sin temor gracias a la sangre de Jesús por su muerte. Podemos entrar a través de un camino nuevo y viviente que Jesús abrió para nosotros. Nos lleva a través de la cortina el cuerpo de Cristo. Hebreos 10 del 19 al 20. Para los lectores originales, estas 4 palabras fueron explosivas. Cortina, cuerpo de Cristo. Según el escritor, cortina es igual a Jesús. Por lo tanto, lo que haya ocurrido al cuerpo de Cristo le ocurrió a la cortina. ¿Qué le ocurrió a su carne? Fue desgarrada. Desgarrada por los azotes, desgarrada por las espinas, desgarrada por el peso de la cruz y las puntas de los clavos. Pero en el horror de su carne desgarrada encontramos el esplendor de la puerta abierta. Pero Jesús clamó a gran voz y murió. Entonces la cortina en el templo se rompió en 2 partes, de arriba a abajo. Mateo 27, 50 al 51. La cortina es nada menos que la cortina del templo, el velo que colgaba la entrada del lugar santísimo.
Como recordarás, el lugar santísimo era una parte del templo al que nadie podía entrar. Los judíos, cuando iban a adorar, podían entrar al patio exterior y solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y nadie, salvo el sumo sacerdote, solo un día en el año entraba en el lugar santísimo. Nadie. ¿Por qué? Porque la gloria Shekinah, la gloria de Dios estaba allí. Es que no vi la tilde. Si alguien te dijera que puedes entrar libremente a la oficina oval de la Casa Blanca, seguramente moverías la cabeza y dirías a esa persona, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? Multiplica tu incredulidad por mil, y tendrás una idea de cómo se habría sentido los judíos si alguien les hubiera dicho que podían entrar al lugar santísimo. Sí, claro, ¿y tu abuelita, cómo se llamaba? Nadie, si no sumo sacerdote, podría entrar al lugar santísimo. Nadie. Hacerlo equivalía a morir. 2 de los hijos de Aarón murieron cuando entraron al lugar santísimo para ofrecer sacrificios al Señor. Levítico 16, 1 al 2. En términos inequívocos, la cortina decía hasta aquí, que comunicaba 1500 años atrás, una cortina colgada en la parte exterior del lugar santísimo. Sencillo, Dios es santo, separado de nosotros e inaccesible. Incluso a Moisés se le dijo, tú no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir viviendo. Éxodo 33:20. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Por lo tanto, hay una distancia entre nosotros. ¿No es ese nuestro problema? Sabemos que Dios es bueno, sabemos que nosotros no lo somos y nos sentimos alejados de Dios. Las antiguas palabras de Job son las nuestras. Si solo hubiera un mediador que pudiera unirnos. Job 9:33. Hay uno. Jesús nos ha dejado con un Dios inaccesible. Si Dios es santo, si nosotros somos pecadores, pero sí, Jesús es nuestro mediador. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. No es mediador el que se pone entre, no era Jesús la cortina entre nosotros y Dios, y no fue su carne desgarrada. Lo que aparece como una crueldad del hombre fue en realidad la soberanía de Dios. Mateo nos dice, y cuando Jesús hubo clamado de nuevo a gran voz, entregó su espíritu. En ese momento la cortina del templo se partió en dos de arriba a abajo. Es como si las manos del cielo hubieran estado agarrando el velo, esperando el momento. Recuerda el tamaño de la cortina, 20 metros de alto por 10 de ancho. En un momento estaba entera, al siguiente estaba partida en dos, de arriba a abajo, sin demora, sin vacilación. ¿Qué significaba la cortina rota? Para los judíos significaba que no había más barreras entre ellos y el lugar santísimo, no más sacerdotes entre ellos y Dios, no más sacrificios de animales para expiar sus pecados. Y para nosotros, ¿qué significó para nosotros la cortina rota? Somos bienvenidos para entrar en la presencia de Dios, cualquier día, a cualquier hora. Dios ha quitado la barrera que nos separa de Él, la barrera del pecado. Abajo, Él ha quitado la cortina. Pero tenemos una tendencia a tratar de volver a poner la barrera, aunque no hay cortina en el templo. Hay una cortina en el corazón. Las faltas del corazón son como el tic-tac del reloj. Y a veces, no muchas veces, dejamos que esas fallas nos alejen de Dios. Nuestra conciencia de culpa se transforma en una cortina que nos separa de Dios. Como resultado, nos escondemos de nuestro maestro. Es lo que hace mi perro, Salty. Sabe que no tiene que meter su hocico en el tarro de la basura, pero deja la casa sola, sin una persona, y el lado oscuro de Salty tomará control de él. Si hay comida en uno de los tarros de basura, la tentación será demasiado grande. La hallará y se dará un festín. Es lo que había hecho el otro día cuando llegué a casa. No se veía por ninguna parte, el tarro de basura estaba volcado, pero no había ni rastros de Salty. Al principio me molesté, pero luego se me pasó. Si yo tuviera que estar todo el día comiendo solo comida de perro, de seguro que buscaría otra cosa por ahí, de modo que limpie la suciedad y me olvide del asunto. Y Salty, perdido, mantenía su distancia cuando por fin lo vi. Tenía la cola entre las piernas y sus orejas estaban caídas. Entonces me dije, piensa que estoy enojado con él. No sabe que ya he arreglado el asunto de su falta. ¿Es necesario hacer una aplicación que parece obvia?
Dios no está enojado con nosotros. Él ya ha arreglado el asunto de nuestras faltas. En alguna parte, en algún momento, de alguna manera, te has metido en el tarro de la basura y luego has tratado de evitar a Dios. Has dejado que un velo de culpa se alce entre tú y el Padre. Te preguntas si alguna otra vez podrás estar de nuevo cerca de Dios. El mensaje de la carne desgarrada es que sí puedes. Dios te espera, Dios no te está evitando, Dios no te resiste. La cortina está caída, la puerta está abierta y Dios te invita a entrar. No confíes en tu conciencia, confía en la cruz. La sangre ha sido derramada y el velo roto. Dios te da la bienvenida a su presencia y no tienes que llevar galletitas. Bueno, ¿qué tal este capítulo del día de hoy? No sé si de pronto Mari quiere decir algo. No, pues que es muy bueno. No, nada, la verdad es que entre uno más profundiza el libro, es mucho más interesante, es ver más a profundidad lo que fue, lo que vivió Jesús y lo que realmente él quería transmitir a través de. Porque pues esto no lo vemos en una prédica, por mucho que vayamos a la iglesia y eso, pues yo nunca he visto un mensaje en ninguna iglesia de las que he ido que se atreva a hablar de esto tan profundo. Simplemente siempre hablan de la cruz y paré de contar. Y es muy bonito ver que a través de cada paso que Jesús daba, él estaba dejando una enseñanza, él estaba dejando un proceso. Y es muy bonito tener claridad de que ya no hay un intermediario entre Dios y nosotros, que podemos simplemente hablar con Él, decirle cómo nos sentimos, así Él sepa. Aún Él sabe que la vamos a embarrar, pero Él espera que nosotros le contemos, que nosotros nos sinceremos con la situación. ¿De qué se trata? De no desvalorar el sacrificio, porque ahí el escritor decía, bueno, podemos acercarnos a Jesús, pero no se trata de yo quedarme haciendo siempre lo malo y, no, yo lo hago porque igual Jesús siempre está para mí, porque va a haber un momento donde no va a estar o no sabemos qué pueda pasar en una situación dada y si vamos a alcanzar, porque uno de los dos que estaban en la cruz alcanzaron, o el otro no quiso. Entonces es eso. Pero pues es muy bonito porque Dios siempre está dispuesto. Él está esperando a que nosotros nos dispongamos porque la invitación va a estar siempre, Él siempre nos va a esperar, Él siempre busca de alguna forma inquietar nuestro corazón, Él siempre de alguna forma nos habla a través de personas, a través de situaciones, de los que pues los más antiguos acá de pronto de conocer la palabra. En los detalles más mínimos, Él está ahí mostrándose, en las situaciones más duras, Él está ahí diciendo, aquí estoy, empiece, o usted sabe esto por qué está pasando, entonces simplemente es disponernos a entrar y a que Él haga el cambio. Listo. Yo quiero, pues, recordarles un poco lo que dijo el libro, pero es real. Algo que dice María es que de por sí casi no se predica de esto. En la antigüedad, como muchos sabemos, había un lugar santo, había en el templo un lugar santo y un lugar santísimo. A ese lugar se relata de que no se podía entrar nunca, y si entraba el sacerdote, entraba una vez al año con un año de muchas, pues de mucha oración, de mucha santidad, de un año sin pecado, un año donde se consagraba a Dios para poder entrar a ese lugar. Y si tenía alguna mancha durante ese año, una sola mancha durante 365 días, esa mancha lo que iba a causar en él era la muerte por entrar a un lugar tan santo, tan privilegiado para Dios. Y ellos entraban amarrados con unas campanitas. Entonces cuando entraba el sacerdote, porque solo el sacerdote podía entrar, cuando entraba el sacerdote con las campanitas y dejaba de sonar esa campanita, pues los otros daban por entendido de que había muerto y que con esa cuerda que llevaba amarrado, pues esa cuerda era lo que lo iba a sacar. Con esa cuerda es que podían sacar el cuerpo, ¿cierto? Esto sucedía. O sea, había un requerimiento bastante grande para poder estar en la presencia de Dios. Cuando Jesús muere, aparte de lo que ya sabemos, murió por nuestros pecados, murió para darnos salvación, murió para todas estas cosas que hemos estado hablando, pero muere para algo en especial, y muere y rompe el velo, rompe esa cortina, rompe la distancia que nosotros teníamos de Dios.
rompe ese protocolo, esas condiciones en las que teníamos que vivir para poder acercarnos a Él. Ya no. Ya, claro, pues, permanezcamos en santidad, dejemos de pecar, hagamos todo este tipo de cosas, pero Él ya hizo ese paso, Él ya rompió ese velo, ya no hay ninguna restricción que me impida a mí acercarme a Dios, ¿sí? Eso es el sacrificio de Jesús. Parte del sacrificio de Jesús es algo que posiblemente no se habla constantemente, pero esto es algo que realizó al morir. Cuando se rasga el velo, se rompe el velo, ocurre de que esa lejanía que teníamos, esa restricción que teníamos a acercarnos a la presencia de Dios, ya no existe más. ¿Sí? Es algo que quería aclarar y es algo que habla el autor. Y Cami quiere aportarnos algo. No, nada, todo good. Mentiras. Antes de que te adelantaras tanto, yo quería mencionar, era como el tema de que primero nos centráramos en este ejemplo que pone la casa del presidente, ¿sí? Como que cada uno de nosotros nos pusiéramos como en ese papel. Este capítulo lo leí antes de iniciar y me gustó mucho por el tema de que yo sé que Susan se acuerda, en Inmersión nos pusieron a hacer carteles sobre esto, o sea, sobre los sacerdotes. O sea, el tiempo de preparación, que tenían los sacerdotes para poder entrar al lugar y como dijo Juan, solo era un día. Susan se acuerda cuál es la diferencia entre los sacerdotes y cuando llegó Jesús. O sea, ¿cuál fue el nombre que le pusieron a Jesús? Susana a la 1, Susana a las 2, Susana a las... Se durmió. La perdimos. A Jesús le dicen el sumo sacerdote, porque como dijo Juan, o sea, los sacerdotes hacían ese trabajo de estar ante Dios y como entre el pueblo, ¿sí? Era ese mediador, el sacerdote cumplía como el mediador de pedir perdón por todos los pecados del pueblo o todos los pecados del lugar, ¿sí? Entonces por eso se dice que estaba ante Dios y entre el pueblo, o sea, era como ese mediador ahí. Cuando ya vemos lo de Jesús, que es muy teso, o sea, se rompe como esa barrera que había de que solo una persona podía entrar una vez al año a hacer eso y a entrar a la presencia de Dios, y ya se rompe ese velo y con ese rompimiento ya tenemos, como decía Mari, ese acceso directo a Él. Pero algo que me parece aún más teso cuando leí el capítulo y es que ustedes pueden ver en el ejemplo que ponían como bueno, estamos, o sea, hay una barrera que nos separa de la casa del presidente, ¿sí? Digamos que había eso que nos separaba de la presencia de Dios. Pero ahora es muy teso porque ahora no es como que, a ver, nosotros tengamos que ir, sino que Él está ahí esperando. ¿Sí me entienden? No es como que nosotros tengamos que atravesar un montón de seguridad para llegar a Él. Ahorita Él está ahí, nosotros solo tenemos que como abrir, ¿sí? O sea, no tenemos que hacer mayor esfuerzo, pero nosotros nos complicamos las cosas. O sea, la Biblia hay algo que dice que Jesús está a la puerta y llama. O sea, Él ya nos llama a nosotros. Ni siquiera nosotros tenemos que atravesar las barreras, atravesar seguridad, atravesar tantas cosas para llegar a su presencia, sino que ahora es muy sencillo. Él está ahí solo esperando a que nosotros nos acerquemos. Y creo que es algo que hemos tocado durante todos los devocionales o que Juan lo ha tocado, y es el tema de que tenemos que ser sinceros ante nosotros, ante lo que sentimos, ante lo que pensamos. O sea, hemos hablado en casi todos sobre la sinceridad, sobre ser sinceros con Él. Ahora tenemos ese acceso directo. Ahorita ya Él pagó el precio que tenía que pagar por nuestros pecados. Él solo nos pide que nos acerquemos a Él. Mari. Quiero interrumpir porque antes de que se me olvide. Y algo de lo que estaba diciendo ahí Camila, y es mostrarnos tal cual somos.
A veces por hacer parte de una congregación o por llevar mucho tiempo, pensamos que no tenemos derecho a equivocarnos o que si me equivoco entonces ya me van a señalar porque eso pasa. Entonces, o uno piensa mucho en, no, es que qué va a decir la otra persona. No, es que, y muchas veces hasta podemos cometer errores y preferimos tragar entero simplemente por el que van a decir. Y Jesús ya lo sabe. Y es bonito, por ejemplo, en este grupo que, dado el caso, uno pueda llegar a contarle a alguien de confianza, no, mira, que es que me pasó esto, me pasó aquello, porque Dios busca de alguna forma también que podamos ser sinceros y eso nos va a ayudar en un crecimiento, porque muchas veces eso nos pasa y a los que estamos en la iglesia, a veces hacemos, o a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo tenía las dos niñas que ya no son niñas, yo muchos años pensé en, ay, quiero un tatuaje. Pero eso, o sea, había un anhelo en mí de hacérmelo. Pero yo era, no, no, es que no, Julie, no, no, es que Camila, no, no. No. Pero había ese gusto, o sea, muy aparte de lo que bíblicamente se hable pues sobre los tatuajes, ¿cierto? No voy a entrar en detalles del tema, pero pues uno muchas veces hace cosas y entonces oculta o no cuenta o tal, pero Dios sí lo sabe. Entonces se trata de siempre ser sinceros porque Dios no está buscando, porque a nosotros nos invitan a la Casa Blanca o allí, bueno, yo no iría a visitar a Petro, pero pues vamos a ir a la Casa de Nariño. Otro presidente sí lo visitaría, a Petro no. Pero entonces digamos que vamos a ir. Entonces no vamos a ir como en pantaloneta y en chanclas del baño, no, entonces usted pone la mejor pinta, se maquilla, pues las mujeres, se hace el super peinado, pero realmente soy así o lo estoy haciendo simplemente porque el que me está viendo es el presidente. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Solo es eso. Bueno, entonces, muy bien, gracias, Mati. Estábamos en que, o sea, para nosotros el ejemplo que ponían sobre la Casa Blanca es muy cierto, o sea, para poder llegar a él habían muchas cosas, o sea, habían muchas cosas que lo impedían, pero ahorita nada lo impide, ahorita somos nosotros mismos los que ponemos esas barreras y los que nos alejamos, o sea, antes era porque verdaderamente no había ese acceso directo, pero ahora, ¿cuál es nuestra excusa para no estar en su presencia? Esa es una de las preguntas que les quiero dejar y que quiero que piensen esta semana. O sea, ¿cuál es esa barrera? ¿Cuál es esa reja? ¿Cuál es esa seguridad que nos ha impedido acercarnos a la presencia de Dios? Porque es que ya hay acceso directo, Él ya está ahí, Él ya nos perdonó. Él solo pide a nosotros que seamos sinceros, que le entreguemos nuestro corazón y que empecemos a trabajar en esos errores y esas fallas que tal vez todos tenemos. Porque no nos podemos excusar toda la vida en que, ay, sí, es que el único perfecto es Él. Sí, el único perfecto es Él. Pero nosotros tenemos que día a día empezar a trabajar en esa perfección y en empezar a ser sinceros verdaderamente con Dios en lo que sentimos, en lo que pensamos. Mari dio un ejemplo y fue el ejemplo del tatuaje. Ella, yo me acuerdo que ella lo tenía y siempre decía como no, es que las niñas, porque después ellas van a tomar eso y se lo van a hacer. Yo nunca pensé en eso. Yo quise que se lo hiciera, ¿sí? No para yo después decir, es que yo me lo hice porque Mari se lo hizo, no. Pero sí por el tema de que cada persona tiene su criterio, ¿sí? Cada persona sabe qué lucha y qué trabaja. Esa no es mi debilidad, pero de pronto para otras personas sí, ¿sí? Y uno no puede hacer algo, ¿cómo es que se dice? Algo que sea ocasión de caer para otra persona, ¿sí? No es por uno, es también cuidar muchas cosas, pero eso no quiere decir que no podamos entrar en esa cercanía con Dios. A veces, eso es lo que muchas veces quiere el enemigo, que nosotros nos desanimemos y nos alejemos de Dios para no tener ese acceso a Él. Pero resulta que Dios antes quiere que en nuestras fallas, en nuestros errores, en nuestros pecados, en eso que fallamos tal vez, nos acerquemos aún más a Él, porque eso es lo que Él quiere trabajar y quiere pulir, pero Él quiere que nosotros seamos sinceros. ¿Sinceros en que no sé, hoy cometí un error y le digo, Dios, mira, pasó esto, esto, esto,
me gusta, no sé cómo hacerlo, no sé cómo trabajarlo, ¿sí? El tema de la música, vamos a algo muy sencillo. A mí la bachata me encanta, ¿sí? Porque desde muy niña mi papá me acostumbró a escuchar bachata y nos veíamos todos los conciertos de aventura por YouTube y bueno. Y yo le digo a Dios, para mí algo muy difícil de hacer es dejar de escuchar bachata, pero es algo que yo soy sincera con él y se lo expreso. Y soy sincera también con mis papás, me gusta la bachata. Quiero que cuando me case bailar una bachata con mi papá. Eso me encantaría. Pero entonces, Dios ya lo sabe, pero María decía algo, Él quiere que nosotros se lo digamos, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él porque es que ya podemos hacerlo, no tenemos que esperar un día al año para hacerlo, ya puede ser cuando sea, a la hora que sea, en el momento que sea, Él está ahí esperando. Ya no es como en los tiempos de antes que tenían que esperar un año para que un sacerdote entrara y cuánto tiempo se tenía que preparar ese sacerdote porque si no moría, como decía Juan. O sea, era tan fuerte que moría. Ahorita nosotros no. Nosotros tenemos ese acceso, pero nosotros mismos somos los que ponemos esas barreras. Entonces, es como la pregunta que quiero dejar. ¿Cuál es esa barrera? ¿Cuál es esa reja? Esa seguridad tal vez que me impide estar en la presencia de Dios. Muy bien. No sé si de pronto Susan, Uriel, ¿qué quiere decir? Uriel, yo sé que le están saliendo letreros. ¿Qué le parece la lectura que acabamos de leer? Uriel, Se durmió también. no, él está Es que ahí. gloria a Dios. Bueno, Prenda ese micrófono. este es el tema del día de hoy, ¿sí? Se los quiero volver a leer. Para los que no tienen el libro, me lo pueden decir y se lo compartimos. ¿Listo? Ya puedo hablar. Dígame. Bueno, es cortico. Pues no va a hablar mucho tampoco, o sea, pues no, porque si no nos quedamos acá todo el día y no se puede. Eh, lo bonito de estar con Dios es que usted con Dios puede ser usted, ¿sí? Usted puede llegar hasta el punto de ser tan libre y de sentirse tan bien soltándolo todo, porque así uno se siente bien porque lo está soltando todo, uno se siente bien porque se está desahogando con una persona que si usted de verdad cree en él, usted de verdad siente que se lo está soltando todo a él. Entonces lo bueno es como de uno se siente es como listo, me está escuchando y puedo ser con él. Sí, no tengo necesidad de fingir. Muchas veces con otras personas sí estoy fingiendo ser otra persona. Y ya, pues porque todo lo dijeron los otros. Entonces, Uri, ya no le escuchamos más. Pero, y ser con él como somos nosotros. Yo le terminé. El capítulo de este libro, no los escucho. ya no se escucha. ¿Me escuchan bien? Perfecto. El capítulo de este libro se llama Te invito a entrar a mi presencia. Y yo creo que, aunque ya no tenemos esas mismas restricciones, Uri, yo creo que es cuestión tuya. O sea, es tu Pero si no se celular. escucha como... Ah, joder. Ya, espérame un momentico. Estoy hablando de frío. ¿Qué pasa? Ya no tenemos esas restricciones. Nacimos en esta nueva generación en el hecho de que tenemos el acceso a Dios, ¿sí? Pero el ejemplo del perro, del autor, me causa demasiada intriga en el sentido de que es así. Nosotros nos metemos en la basura, aunque sabemos que no lo tenemos que hacer, aunque si está Dios enfrente, o sea, el dueño, no lo hacemos, pero cuando estamos solos, creemos que estamos solos y lo hacemos, caemos en la basura y luego nos queremos esconder como si no hubiese pasado nada.
pero de igual manera el dueño ya lo sabe. El dueño ya recogió la basura que regamos. El dueño ya corrigió nuestro error. Y el dueño ya se enteró de todo. Pero aún así nosotros nos escondemos como si nadie lo supiera. Dios ya sabe nuestro error. Dios ya murió por nuestro pecado. Dios ya quiere reparar ese daño. Y Dios solamente quiere y desea de estar presente con nosotros todo el tiempo para no tener la necesidad de nosotros seguir buscando la basura. El capítulo de este libro, y quiero terminar con esto, y dice: te invito a entrar a mi presencia. Nosotros ya tenemos acceso, pero aunque tenemos acceso, muchas veces nos hemos alejado de la presencia de Dios solo porque hemos cometido un error. O sea, nosotros hemos puesto barreras, como decía Cami, hemos puesto barreras, como decía el autor. Nosotros sabemos de que ponemos barreras. Y como dice Cami, busquemos cuáles son esas barreras que nosotros hemos puesto para que esta semana esa sea nuestra tarea. Que empecemos a corregir esas barreras que hemos puesto entre Dios y nosotros. Que podamos aceptar esa invitación de Dios que nos hizo desde la cruz, que era: acérquense al trono de mi gracia, acérquense a mí, ahora pueden entrar confiados, ahora pueden descansar en mi presencia, ahora pueden hablar conmigo, ahora tienen el Consolador que está ahí presente siempre con ustedes. Ahora ya es tiempo, ya es la hora en el cual nosotros podemos confiadamente, libremente, con todas las de la ley, como usted lo quiera ver, sin restricciones, podemos acercarnos a Dios. ¿Qué tal si esta semana buscamos cuáles son esas barreras que hemos puesto entre Dios y nosotros, y esta semana nosotros empezamos a aceptar y decirle a Dios: Señor, acepto tu invitación, yo quiero entrar en tu presencia, quiero entrar confiadamente y quiero entrar sin más restricciones, que mi pecado, mi error y las cosas que yo he hecho que me han alejado de ti no me impidan más acercarme a tu presencia. ¿Sí, amén? Vamos a orar. No sé si alguien más quiere decir algo. Les doy un momento de silencio para que digan algo. ¿No? Susan quiere hablar. Sí, me dejó morir. Listo. Yo creo que vamos a orar. ¿Les parece? Oremos. Dios, te damos gracias por este día, gracias por este momento que nos permites compartir, gracias por tus enseñanzas. Te pedimos que esas palabras no lleguen vacías a nuestro corazón, sino que durante esta semana, durante estos días, en nuestros devocionales, en esos momentos, podamos también sacar espacios y tiempo para poder descifrar, descubrir cuáles han sido esas barreras que hemos puesto, que nos impiden acercarnos verdaderamente a tu presencia, que nos impiden ser sinceros contigo, Señor. Te queremos pedir, Padre, que seas tú ayudándonos a poder descifrar esto y poder acercarnos a tu presencia, que es lo que queremos, lo que anhelamos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo a cada una de las personas que se conectaron a este devocional, Señor, que seas tú llenándolas de ti, que ellas puedan tener, Señor, ese encuentro contigo, que puedan volver a ti, que puedan volver y los puedas atraer con cuerdas de amor, Señor. Te pedimos, Padre, que durante esta semana también seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Salimos de este lugar, pero no queremos salir de tu presencia, queremos que nos sigas hablando, que nos sigas instruyendo y que nos sigas mostrando cuál es ese plan y ese propósito perfecto que tienes para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, chicos. Susan me dejó morir. Chao, que estén muy en el desierto y te doy pan. Chao. No, es que estaba un poquito ocupada, Lo siento. Ay, Uriel se convirtió en un pez globo. Chao. Chao, que les vaya muy bien, Dios los bendiga. Gracias. Dios bendiga, chao. Este filtro me gustó.